Voy a repasar la definición de jurisdicción. Dijimos que la jurisdicción tiene 3 elementos importantes. Primero, que es la potestad que confiere el Estado a través de determinados órganos para aplicar y administrar justicia. Ayer leímos juntos el artículo 203 de la Constitución y el 57 de la Ley del Organismo Judicial, en donde ahí está establecido que dicha función únicamente le corresponde al organismo judicial. Nadie más tiene la función de administrar o aplicar justicia. Y traje a colación un pensamiento que dice: todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Y hoy vamos a aprender de por qué el de todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. También ayer aprendimos de la multivocidad del vocablo jurisdicción, del latín jurisdictio, que literalmente significa decir el derecho. Y también del latín jurisdictione, que significa la jurisdicción. Y ya dijimos que la jurisdicción es aquella potestad que le da el Estado a los órganos, en este caso a los del organismo judicial, para que ellos puedan administrar y aplicar la justicia. Vamos repasando para que no nos cueste mucho el examen. Otra cuestión importante que aprendimos ayer es respecto a las funciones administrativas. Vamos a entrar de lleno entonces a esto y necesito, dígame, Stephanie. Ok, perfecto, no se preocupe. Cuando ya esté en un lugar donde pueda encender su cámara, enciéndala, por favor. Entonces, espero que todos tengan su ley del organismo judicial a la mano, que es el que estamos utilizando para esta clase. Pero cuando nosotros vamos a nuestra ley del organismo judicial, en el título segundo, en el artículo 51, por favor, todos busquen ahí. Hablamos sobre las funciones. En el artículo 51, arriba dice funciones del organismo judicial. Luego arriba en el artículo 53 dice función administrativa, que fue lo que también ya aprendimos ayer. Igual voy a volver a repetirlos hoy para que nos quede claro. Y en la función, en el título tercero, en el artículo 57, ya está la función jurisdiccional. O sea que ahí están las 3 funciones que aprendíamos ayer: la administrativa, como tal, del organismo judicial, y la función judicial, ¿verdad? Dentro de esos artículos, para cuando tengan ahí chancecito puedan leerlos, pero cuando hablamos de función administrativa nos referíamos a todas aquellas cuestiones que realiza el organismo judicial, a sus funciones. Por ejemplo, en el artículo 53 dice de la ley del organismo judicial: el organismo judicial será administrado por la Corte Suprema de Justicia, el presidente, y conforme a sus respectivas atribuciones. Por eso es la función administrativa. Cuando ya pasamos a su función judicial o jurisdiccional, ya en el artículo 57, en donde dice que es la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Vamos a repasar únicamente la función judicial, porque es la que nos compete ahorita. Ayer aprendimos sobre el ejecutivo, el legislativo, pero hoy vamos a repasar solamente lo de la función judicial, porque eso es lo que nos atribuye para este curso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Si no, seguimos avanzando. Sí, perdón, licenciada, yo tengo una duda. Dígame, Whitney. En caso de la función legislativa, ¿cuál sería su fundamento o cuál sería como el artículo que nos podríamos basar? De la función judicial. No, legislativa. Por eso, pero la función legislativa del organismo judicial, ¿a eso se refiere? Sí, como el fundamento de las 3 funciones que estaba en la presentación. Bueno, yo vi 3, no sé si sean 3 o solo sean las 2, judicial y administrativa. Sí. Cabal, son 3. Todos los órganos del Estado tienen 3 funciones, dijimos. Si quieres voy a regresar a la presentación.
Todos los órganos del Estado tienen tres funciones. Tiene una función judicial, tiene una función legislativa y tiene una función administrativa. Su duda es, respecto a la función judicial, ¿cuál sería el fundamento para la función legislativa? Ajá, es que usted, sí, exacto, eso. Va. Entonces, se la voy a buscar. En cuanto a las funciones que tienen, una de las funciones legislativas es, ahorita le voy a indicar. En un momento que solo quiero tener aquí. Quiero saber aquí comisiones. Okay. Una de las funciones legislativas que tiene en este sentido el organismo judicial, como lo aprendimos ayer, es que ellos tienen la facultad de emitir sus propias disposiciones, acuerdos que puedan regir a ellos al momento de que dicten alguna sentencia. Y esta sentencia está en el artículo 147, en donde a ellos se les da esa facultad, ¿verdad? Dice que las sentencias se redactarán aquí, acá. Y entonces, al momento de que esta sentencia está dictada, puede ser que otro juzgador tenga un caso similar o parecido y entonces puede utilizar esta sentencia para resolver el caso que también este juzgador tiene a la mano. Ahí es donde se da la función legislativa, porque ellos mismos van creando como que la jurisprudencia que se le llama, ¿verdad? ¿Sí tiene idea de qué es la jurisprudencia, Whitney? Creo que tengo una idea muy vaga, pero si me la podría decir, sería excelente. Jurisprudencia es que la suma de ciertos, en este caso es de 3 sentencias que se resuelvan de la misma manera, se vuelve jurisprudencia. ¿Por qué? Porque las 3 sentencias van resolviendo situaciones parecidas en la misma vía o en el mismo sentido. Por eso se vuelve jurisprudencia. Ya me quedó claro, licenciada, gracias. Ok, qué bueno. Entonces vamos a seguir avanzando. Y lo que nos tocaría entrar de lleno hoy es respecto a los elementos de la jurisdicción. Cuando hablamos de los elementos de la jurisdicción, esto por favor los tenemos que aprender porque nos lo van a preguntar en el privado. Son 5. La notio, la vocatio, coertio, judicium y executio. Dígame, Douglas. Disculpe, fíjese que el día de ayer yo me tuve que salir antes porque tenía exposición en otra sección. Entonces yo ya no pude escuchar lo de la igualitaria, las características de la jurisdicción judicial. Las características. Pero Ajá. miren, la presentación no la tengo acá, pero sí la tienen, bueno, yo creo que no le puse especificación en las características, ¿verdad? Déjeme ver algo aquí. En la diapositiva que estaba pasando, después seguía eso. Bueno, en las primeras dos sí está. En la de ayer, función. sí. Creo que en la de ayer sí, pero me voy a dejar. Mire, pues aquí lo que tengo son las Sí, pues funciones. las cambié. Exactamente. Va, pero en todo caso, en las características, dice usted. Va. Que es indelegable, es igualitaria y yo me salí, cuando terminé delegable me salí. Cuando terminamos delegable, va, déjeme ubicar ahorita la presentación y yo con mucho Gracias. gusto se la voy a explicar. Deme un momento. Denme un momento todos.
Tiene su micro apagado, Lick. Perdón, no me di cuenta. Cuando hablamos de esta característica que es igualitaria al de los otros organismos del Estado, nos referimos a que lo que busca es garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia y sean tratadas de manera igualitaria. ¿Verdad? O sea, los órganos jurisdiccionales tienen que tratar a estas personas de la misma manera. Todos tenemos el mismo derecho. ¿Sí? Entonces, ¿podemos avanzar? Sí, gracias. Decíamos en este sentido, entonces, que los elementos de la jurisdicción son 5. La notio, la vocatio, coertio, judicium y executio. Vamos a ir entonces estudiando cada uno de estos elementos. Por favor, necesito que tengan a su mano su ley del organismo judicial, que es la que vamos a utilizar en estos momentos. Cuando hablamos de elemento notio, nos referimos al conocimiento de la causa, ¿verdad? Pero en este sentido es la potestad que tienen los jueces para conocer de una cuestión litigiosa de determinado caso, ¿verdad? Tanto así como lo regula el artículo 57 y 58 de la ley del organismo judicial. Así que empezamos con la participación. ¿Quién tiene su ley ahí a la mano? Y por favor que me lea el artículo 57 de la ley del organismo judicial. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales según la materia en litigio. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. ¿Alguien más que no sea Ronald que me quiera leer el artículo 58? A ver, Gladys, que fue la primera que me aparece aquí. Buenas tardes, licenciada. Artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. D, Corte de Apelaciones. C, Sala de Niñez y Adolescencia. D, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. E, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. F, Juzgados de Primera Instancia. G, Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y de los adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas. H, juzgados de paz o menores, y los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Muchas gracias. Entonces vamos a analizar estos dos artículos con base al elemento notio o conocimiento. Entonces, según leímos acá en la ley del organismo judicial, el conocimiento de cualquier cuestión litigiosa, no importa la rama que sea, penal, civil, laboral, tributaria, administrativa, cualquier cuestión que sea, corresponde ¿a quién? Acá dice a la Corte Suprema y a todos los tribunales establecidos por la ley, quienes son los únicos que tienen la facultad de conocer. Por eso dice promover también la ejecución de lo juzgado. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden conocer. Como explicábamos ayer, este elemento de la notio lo tienen únicamente estas personas. ¿Qué pasa si bien vamos ante un órgano que es netamente de arbitraje? Nosotros les podemos exponer nuestra situación, pero ellos legalmente no están atribuidos o no tienen esa función, no tienen esa exclusividad de conocer cuestiones litigiosas. Nos pueden ayudar, verán el arbitraje. Vamos a ver más adelante cuando ustedes estén en negocio jurídico, van a ver que hay situaciones en donde se puede llegar a, si se tiene algún inconveniente, se puede resolver a través del arbitraje. Pero en este caso,
Ellos no tienen la facultad legal, ellos no tienen esa atribución legal, no tienen esa potestad que el Estado da, así como dice nuestra definición, que ellos tienen la potestad a través del órgano de poder administrar, ¿verdad? Que el Estado les da es administrar y juzgar a todos los ciudadanos de nuestro país. Entonces, la notio se refiere a eso, a que se tiene la facultad, se tiene la potestad de poder conocer, ¿verdad? En este caso solamente lo tienen los jueces sobre alguna cuestión litigiosa, tal y como lo leímos en estos artículos. Subráyenlo. Ahí se da lo de la elemento de notio, ¿verdad? Conocimiento de causa. Luego vamos al siguiente elemento, vocatio. Entonces, respecto a vocatio, por favor, necesito que alguien participe a la lectura del 66, siempre de la ley del organismo judicial. Por favor, David Parías, me aparece. ¿Se me escucha? Sí. 66 me dijo, ¿verdad? Facultades 66. generales. Los jueces tienen facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. B, para devolver Solo la literal A. Perdone, David, solo la literal A vamos a leer ahí. Muy bien. Perdón, olvidé decirle. Ahí dice, dice que tienen los jueces facultad de compeler. Cuando nos dice compeler, ¿qué consideran ustedes que es compeler? Como de interés o capacidad, digo yo. No sé si estoy bien. Capacidad, sinónimo. Dígame, Pablo. Quizás convocar a las personas. Perdón, no le escuché. No sé si se me escucha. Ahora sí lo oigo mejor. Convocar a las partes. Convocar, muy bien. Si se dan cuenta, cuando estamos hablando del elemento vocatio, ahí entre paréntesis tengo citación. ¿Obliga a hacer algo a alguien? Obligar a comparecer, ¿verdad? Entonces, en término jurídico, compeler lo que significa es obligar a alguien a hacer algo, ya sea porque le digo, mire, tiene una audiencia, o ya sea a través de la fuerza pública. Ahora bien, cuando decimos apremiar, a ver, no es premiar, apremiar. ¿Qué consideran que significa premiar? Es como algo favorable, Lick. ¿Algo favorable? Quizá o algo a nuestro favor. Apresurado o que No. sea rápido. Tampoco. Paola, ¿tiene ahí la mano levantada? ¿O ya había hablado Paola? No, había dicho, pensaba apresurar, pero dijo que no. Apresurar, sinónimo, muy bien. De ahí tengo la mano de don Manuel. Licenciado. Don Manuel. ¿Es obligar también, Moni? Obligar, ¿A que se sí, ejecute muy algo? bien, sinónimo. Vamos, de ahí tengo la mano de Leslie. Leslie Guevara. Era obligar a que se ejecute algo, licenciada. Obligar, sí está bien, pero a que se ejecute, también puede ser, a que se ejecute algo. Tengo último, Gladys, y después le doy la palabra a Carla, creo yo que me falta. Dígame, Gladys. Sí, licenciada, es como relacionado al tema, ¿verdad? Obligar a alguien a que cumpla lo que se le está demandando. Muy bien. Y último, Carla. Vamos a ver, Carla. ¿Qué opina usted que es apremiar? Es como exigir para que se cometa para que se realice algún tipo de acción. Excelente. Eso es. Si se dan cuenta, tanto como compeler como apremiar son palabras sinónimas. Pero cuando decimos compeler, dijimos que era obligar a alguien a hacer algo, ya sea porque una autoridad me lo pide o porque lo hace a través de la fuerza pública. Ahora, premiar dice que es hacer referencia a que se hace una presión, pero que es urgente.
sobre una persona que tiene que cumplir alguna obligación legal o a una orden judicial. A eso se refiere. Pero los dos van a la misma cuestión, que es a obligar a alguien a que comparezca a juicio. Eso normalmente se da. Si quieren, vamos viendo, ¿verdad? Esto es como que si estuviéramos ahorita nosotros en una etapa, en un proceso. ¿Cómo inicia un proceso? A través de una demanda, una denuncia, una querella o una prevención policial. Digamos que esto inició a través de una demanda, ¿sí? Entonces, la demanda está, la recibe el juez y al momento de que el juez viene y lee, ¿qué elemento está dando ahí? ¿Qué elemento tiene el juez ahí? De los dos que ya vimos. El notio. Cuando el juez viene, revisa nuestra demanda, está leyendo, está analizando, ¿qué elemento está poniendo en práctica el juez ahí? ¿Es el notio? Notio. El notio, porque está conociendo sobre esa causa, ¿sí? Ahora, cuando el juez dice, bueno, entonces emite la primera resolución y ahora manden a notificar. Y que nuestra audiencia va a ser el 10 de diciembre a las 7 de la noche. ¿Cuál es el elemento que está utilizando ahí el juez? Sería el vocatio, ¿no? El vocatio. En algunas cuestiones, dependiendo en qué etapa va, ¿verdad? Yo les estoy diciendo una etapa fácil, ¿verdad? En el que dice, miren, ahí está la resolución y ahí está la notificación y tiene que llegar. Ahí lo que está haciendo es compelendo. ¿Por qué? Porque está dando una orden, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que la persona a la quien está acusada o demandada, dependiendo la etapa del proceso, no llega a la audiencia, a la citación que se le hizo a través del juzgador. Normalmente depende de la etapa, pero hagamos de cuenta que se da una segunda notificación, ¿verdad? Dice, miren, por el derecho, ¿cómo se llama? Que le compete a todos, a la igualdad, al derecho de defensa. Entonces el juez empieza a hacer su argumentación. No podemos iniciar esta audiencia, por lo tanto, vamos a reprogramarla y vamos a dar una segunda audiencia. Normalmente lo que hacen al momento de la audiencia es decir, bueno, está bien, señor juez, pero por favor solicitamos que sea conducido a través de la fuerza pública si él no viene. Entonces, ahí lo que el juez tiene que hacer, ¿qué es? El coertio. El coertio. El coertio, licenciada. El coertio. Pero además del coertio, entonces ya a través de la facultad del artículo 66, donde dice apremiar. ¿Por qué? Porque ya esa era la cuestión que les explicaba, porque el apremiar ya es una presión, ya es algo más urgente que tiene que cumplir con esa obligación, el de asistir a una audiencia. Entonces, el coertio ya consiste en el empleo de medidas de la fuerza, ya sea para el cumplimiento de alguna resolución que ya se dictó o para alguna audiencia, ¿verdad? Si él no va, o para la aplicación ya de alguna resolución ya dictada como tal. Pero si esta persona viene y no hace caso, coloquialmente, ¿verdad? Él no se apersona, él no asiste a la audiencia, entonces el juez lo que hace ahí ya es utilizar o poner en práctica el elemento número 3, que es el coercio, el castigo, la coerción, el empleo de la fuerza para que esta persona pueda comparecer. Entonces, ya habíamos leído el artículo 6 y en ese artículo 66, literal A, tanto la citación como el coercio está regulado en eso, para que lo anoten ahí, tal vez vengan el examen fundamentarse, ¿verdad ustedes? ¿Algún valiente que me lea el artículo 178? Vamos, pues ahí siempre con el elemento coercio. Dígame, Jorge Rodas, el primero que me aparece. Muy bien, el artículo 178, ¿verdad? Sería apremios. Los apremios son apercibimiento, multa o conducción personal que se aplicará según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa. Ahí está, perfecto. Perdón, Luego, ¿qué artículo dijo? 178.
Gracias. Alguien que me lea el 187, por favor. El 187, Ingreso siempre la de ley las del multas. organismo judicial. Ingreso de las multas. En los ¿Perdón? casos, ingresos de las multas. Ajá. Perdón, Linda, cuantía de las multas. En los casos no precisados por la ley, la multa no bajará de 5 quetzales ni excederá de 100 quetzales. Quien no cubriere la multa en el plazo que se le fije incurrirá en el delito de desobediencia sin perjuicio del pago de la multa. Va. Esos dos artículos son los que un juez, ¿verdad?, se funda cada vez que hace uso de su facultad de elemento de coertio. ¿Por qué? Porque entonces, si vamos al 178, dice que ellos, además de que los apremios es hacer de que se cumpla algo a través de la fuerza pública, ellos en los apercibimientos, en los apremios pueden apercibir, que era lo que les decía al principio, obligar a la parte que va, que es bajo apercibimiento, que si él no asiste será conducido a través de la fuerza pública. A mí ya me pasó un caso en donde esta persona siempre ponía alguna excusa para no ir a la audiencia. La cuestión es que ya tantas audiencias le pedimos a la juzgadora que por favor bajo apercibimiento se le hiciera a él la notificación y que pudiera acudir a la siguiente audiencia que estaba siendo programada, porque para nosotros mejor se suspendían, o sea, como abogado, cada centón podemos cobrarlo, ¿verdad? Pero a nuestro cliente lo perjudicamos en su patrimonio porque no le estamos dando ningún avance del trabajo, y estamos en la misma etapa. La cuestión es que a esta persona bajo apercibimiento se le notificó y normalmente cuando es el apercibimiento se hace a través de la Policía Nacional Civil. A ellos se les manda la citación para que pueda llegar a la audiencia. ¿Qué pasó con este señor? Me llamó y me dice, mira, licenciada, por favor, ¿cómo es posible? Dice que están llegando ahorita a mi casa, que tengo orden de captura. ¿Cómo es posible? Dígale a la señora que sí le voy a pagar. Yo mañana mismo tengo el dinero. Y yo dije, funciona. Porque primero no era una orden de captura, ¿sí? Las personas confunden cuando llega al policía a su casa y dice, mire, vengo a notificar. Lo que consideran ellos es que de una vez me van a llevar detenido. Y no es así, sino que lo que están haciendo ellos es utilizando el apercibimiento a través de la PNC de notificarle de que él si no llegaba a la audiencia podía ser multado o llevado por la misma fuerza pública, o sea, la PNC, donde dice la o conducción personal. O sea que la policía tiene la facultad, una vez el juez en su resolución y en la notificación dice que se aperciba que si no llega se va a conducir personalmente a través de la fuerza pública. La misma policía se lo va a llevar, no detenido, sino que lo va a conducir a la instancia donde se haya pedido para poder él asumir su obligación en ese momento, ¿verdad? Para que él pueda estar presente en la audiencia y llevarse a cabo. Y si de plano tiene que quedarse, en ese caso, con medidas y quedarse detenido, pues esa es una cuestión que a él va a corresponder por no haber cumplido con llegar de manera voluntaria. A eso se refiere lo de la coerción en este artículo 178. Además que dice que es multa. Y la multa en el 187 dice que todas las multas o conmutas que provengan de la Administración de la Justicia van a la Tesorería Judicial para poder formar fondo privativo. Era lo que hablábamos ayer cuando hablábamos también de las funciones administrativas. ¿Cómo es que subsiste el organismo judicial? Es cierto que de parte del Estado se le da un presupuesto, pero subsiste a través de sus fondos privativos, porque ellos son los que reciben todas las multas que se les imponen a todas las personas que cometen algún delito. Eso sería el elemento número 3, la notio de conocimiento, el vocatio de citación, obligar a alguien a que comparezca, la coertio ya es el empleo de la fuerza pública, el artículo 178 como nuestro fundamento, porque es el castigo o coerción,
y luego ya pasamos a al siguiente elemento. El siguiente elemento es judicium. Judicium, ¿qué significa? Declarar el derecho o dictar sentencia. Y tal y como lo hemos visto, dígame, Paola. Disculpe, licenciada, solo una consulta. En el vocatio, el artículo es el 66. ¿El fundamento? Exactamente. En el 66, la literal A, en donde establece que tienen ellos la facultad de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. Gracias, licenciada, muy amable. Va, no se preocupe. Bueno, entonces seguimos con el judicium. Dijimos que el judicium es el cuarto elemento que tiene todo juzgador y que consiste en la facultad de dictar sentencia. Judicium, dictar sentencia. Poniéndolo, ¿verdad? Ya sea un término o un fin a un litigio. Porque depende de la etapa del proceso, puede ser que se desestime, se sobresea, se llegue a una sentencia como tal, pero el único que puede darle fin a una cuestión, a un caso, a un litigio, únicamente es el juez a través de la facultad que tiene de judicium. Si, vamos, por favor, alguien ahí que me apoye leyendo el artículo 155, por favor. 155 de nuestra ley de organismo judicial. Vamos a ver, tengo Jessica Muñoz, creo que es con S su apellido, ¿verdad, Jessica? Corríjame. Sí. Perfecto, por favor, Jessica. Y luego vamos a darle a Pablo Hernández, pero yo le digo en qué me va a ayudar Pablo Hernández. Dígame, pues, Jessica. Artículo 155. Cosa juzgada. Hay cosas juzgadas cuando la sentencia es ejecutariada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Ok, muchas gracias. Entonces, acá en este va a ser nuestro fundamento para el elemento judicium, el artículo 155. Dice que cuando se da una cosa juzgada se da cuando ya se dio la sentencia, que ya no se puede modificar o ya se dio la resolución judicial final. Entonces, al momento de que el juez viene y dictamina, existe ya una cosa juzgada. Lo que sí pueden haber es que podemos interponer recursos, remedios procesales, alguna cuestión, pero ya una vez el juez haya dado su sentencia o su veredicto final, esto ya se toma como cosa juzgada. ¿Tienen alguna duda? Vamos al quinto elemento y último elemento, que es la executio o el elemento ejecutar. Entonces, en este caso, respecto a este elemento de ejecutar, vamos a indicar que es el imperio que tienen todos los jueces a través de las resoluciones judiciales que mediante, puede ser que también a través de la fuerza pública, si la jurisdicción no tuviera ese poder, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da ya la ejecución de lo que se dictó, de lo que se dictaminó. Entonces, en el ejemplo aquel que dimos donde el juez conoció la notio, donde el juez hizo comparecer a través de vocatio, en donde el juez, como no llegó, utilizó el coertio, le impone un castigo a esta persona, el juez viene y dictamina y ya da una sentencia, pero no acaba ahí el proceso. ¿Por qué? Porque entonces ya se da la ejecución de lo que el juez resolvió. Hagamos de caso que fue un asesinato. El juez vino y al momento de que se da
la sentencia y se dice, se condena a 25 años de prisión a razón de tanto y al juez viene y da su veredicto final. Pero, bueno, ya estoy condenada, me voy a mi casa. Eso no es así, porque entonces al momento de que el juez dictamina, esta persona tiene que cumplir con la sentencia. Puede ser que ella lleve 2 años detenido, estando ahí guardando prisión preventiva, se suma o se le resta, es la palabra correcta, a la sentencia ya dada al momento de hacerse la ejecución, porque la ejecución es ya, ahí sí que final, lo del proceso como tal. Cumplir con lo que nos hayan condenado. Yo hablando en tema penal, pero ¿qué pasa si es una cuestión civil? Normalmente el civil es dinero, la mayoría de casos. En este sentido, cuando yo pago mi deuda, por ejemplo, estoy siendo demandada por Corpo Crédito porque no he pagado, ¿verdad? No le pagué a los bancos que le trabaja, entonces el juez ya dictaminó que tengo que pagar costas, mora, intereses y el capital. Entonces, un montón de plata después que me dieron 5,000 quetzales, ahora debo 100 y algo mil. El juez dictaminó qué tengo que hacer yo para, claro que no me voy a ir a prisión, ¿verdad? Pero para ejecutar eso que el juez me condenó o me dictaminó, tengo que hacer el pago de la deuda que tengo, porque si no el proceso sigue estando vigente, aunque haya sentencia, ¿verdad? Porque hasta que se ejecute es que se da la finalización de este proceso. Entonces, estos son los 5 elementos o poderes de la jurisdicción, y esta jurisdicción únicamente la poseen los órganos o el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, las cámaras penales, los tribunales, todo aquello que tenga que ver con la resolución de litigios. Yo vi una mano levantada, pero ya no me aparece. ¿Quién era? Irma, dígame. Licenciada, entonces la ejecución es como cuando se cumple la sentencia que dio el juez. Así es. Es ya la última etapa, ya donde ya cumplimos con el castigo que nos pone, o la sentencia, o el pago de daños y perjuicios, o la reparación digna. Depende que nos pidan en la sentencia, eso es. Gracias, licenciada. Perfecto. Después tengo la mano de Eric Josué Castro. Eric, no lo había oído participar hoy. No le oímos, creo que su micrófono está en silencio. ¿O solo yo no lo oigo ustedes? No, licenciada, yo creo que sí. Lo tiene apagado. No. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Mi pregunta es, de la executio lo podemos relacionar con el artículo 156. Exactamente. Sí, se me olvidó. 156 de la ley del organismo judicial, donde dice, debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. En lo penal se atenderá a lo que preceptúa la ley respectiva. Bueno, gracias. Va. Mira, me quedó como que dudita en el elemento de coertio, castigo o coerción. Yo entendí de que es como, por ejemplo, cuando se le impone sanción a alguien porque cometió una falta o algo así. No, es cuando se usa la fuerza pública para llevarlo a él o a ella para que cumpla una resolución que ya ha sido dictaminada. Por ejemplo, ahorita está muy famoso todos aquellos delitos que tienen que ver con la agresión a la mujer, ¿verdad? El femicidio, ¿verdad? Y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si viene una mujer y pone la denuncia donde corresponde, se dictaminan las medidas de seguridad en contra de cualquier persona, ¿verdad? Y esta persona siendo notificado,
con el vocatio, mire, usted ya no se puede acercar a ella, no le puede llamar, no le puede escribir, no puede relacionarse con ningún miembro de su familia y le dan a él toda la instrucción de lo que no tiene que hacer. ¿Y qué pasa si esta persona notificada de esto viene y por ganas de molestar, porque dice, voy a probar si es cierto, ¿va? Porque también existe gente que no cree en esto, va y llega a la vivienda o llega donde está esta persona? Viene esta persona porque así es la instrucción que se le da y llama a la policía. ¿Y qué hace la policía? Va y usa la fuerza pública para retirarlo, para ejercer una medida de coerción en contra de él y alejarlo, decirle, mira, me va a tocar que llevarte detenido porque estás incumpliendo. No es un castigo, ¿verdad? Si se da cuenta, a él no lo castigaron con eso. A él lo que le notificaron es que él no tiene que acercarse, pero como él desobedeció, automáticamente se lo llevan detenido por desobediencia. Ahí es donde aplica la coertio también. ¿Por qué? Porque se emplea el uso de la fuerza pública para que él se aleje donde está la persona y se haga cumplir una resolución ya dictaminada. No es castigo, no es sentencia, porque solo a él se le está notificando previamente de que él no tiene por qué estar cerca de esta persona. Sí, pues, y él incumplió eso, ¿verdad? Es cuando entra la fuerza pública. Exactamente. Okay. Muy bien, Luego, Lita, gracias. No tenga pena. Domingo Emanuel. O sea que es el incumplimiento de los deberes de cada ciudadano, ¿vale? Licenciado. Perdón, don Manuelito de Jesús, ¿quién fue lo que me dijo? Y después Domingo Emanuel. Dígame, don Manuel, ¿qué fue lo que me dijo? Se deriva el incumplimiento de lo que de los argumentos que tiene que presentar la persona, ¿verdad? De la resolución dictaminada. Cuando ustedes vayan a leer el libro que yo lo subí ahí en coertio establece que es el empleo de medidas de fuerza para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en un proceso. Si se dan cuenta, aquí hay un proceso, porque a él ya se le inició un proceso ya se le denunció a él por agresión, por lo que sea. Por eso es que el juez viene y dictamina las medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad, su naturaleza es netamente preventiva. No es que inicie un proceso judicial de una vez por agresión contra la mujer. No, depende si la mujer quiere, ya inicia un proceso aparte a la Fiscalía del Ministerio Público y dice, mire, sí quiero iniciar un proceso de agresión, entonces ya se inicia la violencia contra la mujer. De lo contrario, muchas mujeres únicamente piden las medidas de seguridad para que esa persona no se les acerque. Y si se las llegara a acercar, entonces ya el juez, a través de la facultad o el elemento o el poder del coertio, emplea esta fuerza pública. Luego tengo la mano de Kevin Lares. Dígame, Kevin. Sí, Lita, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Una consulta. En el caso de executio, no tenemos fundamento legal, ¿verdad? Porque no logré escuchar si hay algún artículo. Executio, artículo 156 de la ley del organismo judicial. 156. Y el notio, perdone, que fue el que no copié yo. El notio, allá no le demos copia. Va, el notio dijimos que era, ya le digo, el artículo 57 y 58 de la ley del organismo judicial. Walter Avelar, ¿me aparece? Dígame. 57 y 58, notio. 57 y 58 de la ley del organismo judicial. Walter Avelar. Sí, buenas noches, Lida. Relacionado al coertio y la executio, ¿algún ejemplo, algo que nos pueda ejemplificar, Lida, tal vez para orientarnos un poco? Como la diferencia entre ambos, porque en los dos se usa la fuerza pública, ¿verdad? Pero veo que ¿o no? Ajá. No. En la coertio es porque la persona no cumple con una resolución dictaminada, ¿verdad? Hagamos de cuenta otra vez. El ejemplo es que el juez viene y conoce la demanda. El juez conoce la demanda y lo que hace a través del abocatio es obligar a comparecer a la parte. Ya se dictaminó que tiene que llegar.
di 2 ejemplos ahí. Una, ¿qué pasa si esta persona viene y de todos modos no comparece? Se puede pedir al juez que a través del coertio, que dijimos que era el apercibimiento, a través del apremio, pedir que esta persona llegue. Entonces, ahí usa el coertio, ¿sí? Ejemplo 2 que di, cuando se da la agresión. El juez conoce, notio, el juez viene y notifica a esta persona. Pero ¿qué pasa si esta persona siempre viene y molesta, usando un término coloquial, o amedrenta, siempre se acerca a la persona viene, llama a la policía y ahí también se hace uso del coertio porque ya es una resolución dictaminada por el juez en donde le pide a él que no se acerque, pero no es un judicio. Y tampoco es un executio porque no se está ejecutando una sentencia, sino que es una resolución como tal. Ahora, si damos un ejemplo del executio que usted me dijo, entonces ahí es cuando ya hay una sentencia como tal. Ya existe la cosa después de la cosa juzgada. Entonces, ¿qué viene? Ya cumplir con lo que se nos condenó, con lo que se nos sancionó. Porque ahí se acuerdan que hay delitos que son únicamente carcelables y otros que pueden ser pagados con multa, ¿verdad? Entonces puede ser que mi executio sea pagar una multa, pagar daños y perjuicios, pagar solo reparación digna, lo pago. Ya estoy cumpliendo, se está ejecutando esa resolución. Pero ¿qué pasa si mi condena, mi sentencia fue años de prisión? En lo que yo estoy cumpliendo esos años de prisión, ya se está ejecutando o ya se está, en este caso, cumpliendo con el elemento o el poder del executio. Ronald Pérez. Sí, que solo quería comentar de que no me di cuenta que enviaron la asistencia a las 6:18, yo me apunté a las 44. Y referente a lo otro, se me olvidó, le iba a comentar algo sobre el coertio, pero se me olvidó de tanto escuchar la clase. Perdón. Es que ya le resolví su duda, no se dio cuenta. Sí, la resolvió, pero había algo que quería agregar, pero se me olvidó qué era. Ay, Dios mío, anote el hombre. Va, igual si se acuerda, me lo dice mañana, no tenga pena. Entonces, si se dan cuenta, miren, estos elementos nos lo tenemos que aprender. Porque es lo que sucede en cualquier proceso, no importa la rama o el área que sea, siempre va a haber un conocimiento, siempre va a haber una citación, siempre va a haber el uso de la coerción, siempre se va a tener que declarar algún derecho y siempre hay que ejecutar. No importa, aunque como le digo, sea desestimado, sea sobreseído, sea de cualquier cuestión que pase, siempre al final pasan estas etapas, ¿verdad? Ahorita, perdonen la hora, vamos a finalizar la clase acá. Si tienen alguna duda extra, por favor, me la hacen mañana antes de que empecemos la clase. Y por favor, necesito que se queden únicamente conectados todos aquellos que se inscribieron el fin de semana o que su primer conexión fue ayer o hoy, para que tomemos algunos temitas porque solo son 3 inasistencias las que están autorizadas y que tomemos una decisión. Entonces les vamos a dar a ustedes las instrucciones. Por favor, todos aquellos que han estado desde el jueves, viernes, sábado y ayer, por favor desconéctense. Solo nos vamos a quedar con las personas que ya tenemos ese inconveniente. Oye, por favorcito, y los veo mañana. Gracias por su... Buenas noches, licenciada.